Muy buenas tardes. Estamos en el Seminario de Violencias, la segunda, estamos empezando una segunda parte y quiero darle la bienvenida al doctor José Nicolás Iván Martínez López, que es nuestro invitado del día de hoy. Y me permito cederle la voz al coordinador de la maestría, al doctor Luis Castro, quien va a darnos un poco más sobre el doctor y sobre lo que trata esta segunda parte del seminario, porque ya tuvimos una primera en donde el último en exponer fue el doctor José Luis Leal, y toca el turno a nuestro distinguido invitado, el doctor José Nicolás Iván Martínez López, que a continuación el doctor Castro nos va a comentar un poquito más de él. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido usted, doctor José Nicolás. Mucho gusto en conocerle. Qué honor que esté con nosotros. Ya mero no nos tocaba conocerlo, aunque sea así en la virtualidad, pero sí, créame que lo escucharíamos con muchísima atención, de todas formas. ¿Sí? Muchas gracias. Mire, me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro distinguido invitado, ¿sí? Para conocerlo un poquito más todos, ¿sí? Dice, doctor José Nicolás, aquí Sadi me jugó una trampa, ¿verdad? Porque, no alcanzó a ver las letras tan chiquitas, pero bueno, dice, a ver si no me equivoco. Es psiquiatra forense, maestro y doctor en ciencias, con campo en psiquiatría, y actualmente candidato a doctor en Derecho Penal. Es investigador en ciencias médicas en la Subdirección de Investigaciones Clínicas del INPRFM. Es profesor en la maestría y doctorado en Salud Mental Pública y Bioética en la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha logrado entre sus publicaciones 484 referencias y un índice H de 12, publicando 24 artículos y 29 capítulos de libro. Es tutor de la especialidad en psiquiatría, maestría y doctorado del programa de posgrado de la Facultad de Psicología y del programa de posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM, en los cuales ha dirigido 7 tesis de especialidad, 3 de maestría y una de doctorado. Actualmente dirige 2 tesis de doctorado, 2 de maestría y 3 de especialidad más. Ha sido reconocido como miembro honorario de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, AC, y de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Ha dictado más de 325 conferencias nacionales e internacionales. Es el autor y coordinador del libro Salud Mental Forense, publicado por Tirán Leblanc, México, en 2020. Ha sido el único psiquiatra forense mexicano galardonado con el Lifetime Achievement Award Forensic Psychiatry de la American Society of Hispanic Psychiatry en 2022, y en 2023 se le otorgó el premio Ramón de la Fuente en el campo de investigación clínica. Pues muy bienvenido sea, doctor, a nuestro seminario. Antes de cederle el uso de la palabra, y nada más por principio de orden que llevamos, ¿verdad?, para el producto que vamos desarrollando, me voy a permitir simplemente ubicarnos en el mapa del seminario, y para a partir de ahí ya es toda suya la sesión. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, compañeras, compañeros, nosotros diseñamos o intentamos una aproximación desde la semiótica a la violencia, ¿no? Y en un primer momento ya tuvimos la violencia como se ha, prefigurado en el espacio simbólico, en el espacio jurídico,
en el espacio, digamos, positivo, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos en un segundo momento, inaugura nuestro invitado a examinar las formas en que la violencia aparece, digamos, en el espacio de fases, entendiendo como el espacio, tiempo e información que configura el mundo de las relaciones sociales en que habitamos, ¿no? Entonces, él nos ofrece la conferencia o la ponencia que intitula Violencia en los aparatos de seguridad, la cual tendrá dos partes. Hoy nos hablará de la primera. Y bueno, ahí es donde vamos, ¿verdad? Lo escuchamos, doctor Nicolás. Gracias. ¿Ya me escuchan y me ven? Te Sí. vemos y te escuchamos, maestro. Adelante. Y ya estamos aquí debrayando y diciendo tontería y media. Ah, excelente. Entonces, le Ya cedemos ven la la palabra presentación. al doctor Nicolás Iván Martínez López, psiquiatra forense, doctorante en Derecho Penal e investigador en Ciencias Médicas del INPRFM. Así que, sin nada más que agregar, empezamos con el seminario sobre violencia, ahora con este gran invitado, el doctor Nicolás. Adelante. No sé si gran, pero sí con muchas dificultades. Una disculpa. No hay ningún problema. Adelante, doctor. Y por Todo cierto, el me honor encanta es el tuyo. fondo de Matrix de felicidades. Está fantástico. Sí, está genial. La verdad que está genial. Ok, bueno, pues entonces ya ven ahí, digo, voy a estar utilizando distintas presentaciones. Me imagino que ahorita viene una que dice libre albedrío, cultura y conducta antisocial. ¿Es correcto? Sí, Sí. así es. Perfecto. Sí, así es. Entonces, y ahí ven que se mueve, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. se mueve, sí. Excelente. Ok, entonces, bueno, ya podemos comenzar. Y una disculpa, porque sí, todo se juntó. Pero bueno, les decía hace ratito, cuando fui brutalmente interrumpido por la tecnología, que en realidad las violencias, si las contextualizamos muy rudimentariamente dentro de mi área, sobre todo en el área de la salud mental desde el aspecto psiquiátrico, no son pocas las veces que se han llegado a establecer, digámoslo así, una cantidad de hipótesis o de estudios o de datos que llegan a generar la idea de que pueden existir algunas bases ya muy establecidas biológicamente hablando, ¿no? Y en el caso específico de la conducta violenta, pues para la psiquiatría ha llegado a ser una necesidad de estudio y una confusión, me parece, desde mi muy particular punto de vista, con todos los sesgos que yo implique, de una manera muy equívoca, porque históricamente confundimos violencia con agresión, con violación, con atentado, con conducta antisocial, con conducta delictiva. Y entonces, en este embrincado de conceptos, muchas veces llegamos a tomarlos como sinónimos. No son pocas las investigaciones a nivel internacional que uno puede adentrarse y ver que una persona puede estar involucrada en una conducta delictiva y en esa conducta que podría ser robo, agresión sexual, etcétera, se les denomina conductas antisociales. Y el problema de hablar de conductas antisociales es que poco nos dicen en realidad a qué se refieren. Y una conducta antisocial puede depender de muchas aristas y de una construcción demasiado heterogénea que va a depender del ámbito cultural, de la sociedad, del momento histórico, del lugar geográfico donde estemos. Y eso trastoca muchas veces lo que podemos aterrizar desde lo biológico, desde lo contextual psicopatológico, hasta las investigaciones en mi área per se, ¿no? Y lamentablemente quienes más han tenido la culpa ha sido la psiquiatría forense, ¿no? Muy involucrada la psiquiatría forense y la psicología forense en ámbitos de peritación y de evaluación, pues han llevado a mal puerto en muchas ocasiones construcciones
atemporales y equívocas hacia el contexto jurídico, ¿no? Como podrían ser emoción violenta o trastorno mental transitorio para poder determinar la posibilidad de existencia de algo que conduce a una conducta violenta. Y ese es el problema mayúsculo, me parece, hoy en día, en mi área. Entonces, trataré en estas 2 sesiones de aterrizarlo y finalmente llegar al puerto de la violencia en los cuerpos policiales. Por eso les decía hace unos minutos que me parece no es tan adecuado tener de repente como solamente la visión de un solo grupo o de una propia entidad o de una propia disciplina, ¿no? Eh, y por lo tanto, algo que voy a tratar de meterme es hacia las aristas que desde el estudio que he ido conduciendo y que me ha interesado en estos años que llevo ahí en el instituto, pues poder plantear más dudas que soluciones, ¿no? Me parece que mucho de lo que al día de hoy sucede en el ámbito de la violencia, desde la psicología o la psiquiatría forense, genera más dudas que tener teorías ya más asentadas, ¿no? De hecho, al día de hoy les puedo decir que ni siquiera tenemos una adecuada valoración de un riesgo de violencia o de una conducta violenta, salvo por ahí un par de autores que me parecieran tal vez importantes a retomar, ¿no? Pues bueno, decía Nietzsche, solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder, ¿no? Y en el caso de la evaluación de conductas antisociales, violentas, delictivas, etcétera, pues poco hemos respondido. He de acotar que todo esto lo hago a partir de esta visión. Ya hace algunos años, prácticamente 2018 fue la primera publicación que hicimos por ahí en un capítulo de un libro de ciencias forenses acerca de esta propuesta de lo que sería la salud mental forense. Y fue ya en plena pandemia que logramos publicar este libro de salud mental forense, que nos permite aterrizar, me parece, un sustento para poder partir de ello y clarificar qué sería salud mental forense, ¿no? Entonces, para nosotros, la salud mental forense, y cuando hablo en plural es por el grupo de investigadores que formo parte, no son yo y mis otras personalidades. Eso está bastante controlado con la psicoterapia y el fármaco. Sino en realidad al conjunto de investigadores que formo parte de este grupo en el Nacional de Psiquiatría. Hemos considerado que la salud mental forense es una rama de la salud mental pública y aquí vale la pena un poquito acotar a qué me refiero con salud mental pública. Históricamente en el Instituto Nacional de Psiquiatría han habido ya distintas aproximaciones para hacer posgrados, maestría y doctorado, pero una que prácticamente inició con el siglo fue salud mental pública, a cargo de una gran investigadora y una representación muy importante a nivel internacional de la investigación en salud mental, que es la doctora María Elena Medina Mora, que empezó a notar la necesidad de un área del conocimiento para tener algo más transdisciplinar. No solamente acotarse con la visión que tenía ciencias médicas o ciencias ontológicas y de la salud, o propiamente la visión de la bioética o de toda esta parte más biomédica, sino un tanto más en el imbrincado político, social, cultural y de algunas otras propuestas que tienen cabida en disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, etcétera. La ciencia forense, que es la que yo he traído un poco más a colación hacia allá. Y gracias a esa visión, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues es la sede en donde se ha dado, junto con la UNAM, esta maestría y este doctorado en salud mental pública. Y esa visión ha dotado a distintos investigadores, incluyendo a su servidor, aunque yo no hice salud mental pública, sino ciencias médicas, pero siempre le he dicho a la doctora Medina Mora que me impregnó de su visión y de la manera de verlo en cuanto a derechos humanos y varias cosas. Y fue que empezamos a lucubrar esta idea de salud mental forense. ¿Y por qué lo pensamos así? No solamente por esta interacción y esta inter y transdisciplina con ciencias jurídicas, con ciencias filosóficas, con las disciplinas mucho más de ciencias forenses, o incluso algunas otras que tengan que ver con el entramado de justicia y salud mental, sino porque en realidad el gran problema desde el término, ¿no? Se lo han atribuido a muchas personas, ¿no? A UNAM, ¿no? A Lacan y a muchos otros, que si las cosas no se nombran no existen.
Pues en realidad me parece que cuando comenzamos a interpretar psicopatología forense, psiquiatría forense o psicología forense, tiene una connotación de que el padecer algo, psicopatológicamente hablando, está muy relacionado con un actuar violento, delictivo o antisocial. Y ese es un equívoco. Partir de ahí nos hace partir de un estigma. Y partir del estigma nos sesga en la manera en la que podemos operitar o tener una aproximación adecuada con una persona en específico o incluso con un sistema, ¿no? Como podría ser propiamente el sistema de justicia que tiene cada estado, es decir, cada país. Cuando hable de estado me referiré a países, solamente acotaré cuando sea un estado en específico, la República Mexicana, ¿no? Pero cuando hable de estado serán países. Y esa lógica debe de imperar un tanto en el quitar desde el inicio el estigma. Por eso consideramos que al hablar de salud mental con el ámbito forense, podríamos tener una amplitud mayúscula para clarificar y desestigmatizar este concepto que ya nos advertía Michel Foucault desde 1981 de la psiquiatralización de la delincuencia, ¿no? Y el gran problema que ello ha implicado, y por eso les decía, pues es lamentable que en múltiples ocasiones han sido pues la psiquiatría forense la que ha tenido la culpa, ¿no? de llevar a cabo este tipo de aseveraciones. Y por eso yo siempre he dicho que si no hubiese existido este tipo de aproximaciones con la doctora Mina Mora, a lo mejor yo sería antipsiquiatra y no psiquiatra, ¿no? Pero bajo esa perspectiva, la salud mental forense nos puede otorgar una visión más disciplinaria, ¿no? Y en este libro, pues invité a bioticistas, antropólogos, científicos forenses, juristas, psicólogos sociales, muy pocos psiquiatras, la verdad es que casi no me llevo con mis colegas. Sí, trabajo con ellos, pues, pero la visión un tanto obtusa es la que no me agrada, ¿no? No estoy comprometido con una visión reduccionista a ultranza. Me parece que ese sesgo puede imperar en la toma de decisiones de manera importante, entonces por eso no me caso con esas teorías. Y bueno, pues si nos damos un tanto a algunas definiciones que también se llegan a utilizar dentro de este contexto, pues el problema son, como les decía, agarrarlas como si fuera un entramado de sinónimos, ¿no? Mi gran lucha es de conducta antisocial y delito, ahorita les hablaré al respecto. Pero si nos ponemos en este ámbito de agresión y de violencia, pues el problema con la construcción de agresión es que, bueno, tampoco la Real Academia de la Lengua nos ayuda mucho, ¿no? Según la definición de nuestra Real Academia, es el acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. Y en un sentido un poco más figurado, también el acto contrario al derecho a otra persona, ¿no? Y tiene dos acepciones en el derecho. Y aquí, una disculpa, una mea culpa antes, tiendo mucho a involucrar cuestiones jurídicas, digo, por algo me estoy metiendo en este segundo doctorado en Derecho Penal. Si de repente digo alguna palabrería jurídica que no es clara, por favor interrúmpanme y pídanme clarificarla. Solamente advierto un par de cosas. Yo soy una persona con déficit de atención, con hiperactividad, soy una persona con discapacidad psicosocial. Entonces, si me interrumpen, recuérdenme en qué me quedé, porque si no se me van las cabras y ya no me acuerdo que estaba yo hablando, ¿no? Y empiezo a hablar de otras cosas. Y más a estas horas que ya el chocho ya de la mañana ya no me hace tanto. Digo, tengo café, pero no ayuda mucho. Entonces, en el caso del derecho, tiene dos acepciones la agresión, sobre todo una consideración muy importante, que es, en el contexto internacional, le llamamos agresión al ataque armado de una nación contra otra sin declaración previa. Es decir, cuando dos estados chocan sin una declaración de guerra. Esto se pudo haber interpretado, por ejemplo, en el ámbito de lo que sucedió en Ecuador con la Embajada de México. Y es algo muy interesante, porque al momento en el que el gobierno de Ecuador irrumpe al interior de una embajada, el derecho internacional nos orienta a entender que esa embajada es como una extensión del territorio del país al que pertenece. Si bien el inmueble, el territorio, la tierra per se pertenece al estado donde se ubique físicamente, lo que está al interior, la utilización, el personal, etcétera, es como si fuera una extensión del país del cual está siendo embajada.
Y una invasión a ese territorio se consideraría una agresión, es decir, una declaración de guerra sin una declaración formal. Y esto pudo haber escalado a algo estrepitoso y fatídico en realidad. Eh, Pudo haber sido catastrófico. Afortunadamente se detuvo, digo, ahora nos quieren poner aranceles ellos, ¿no? Pero bueno, es un poco de risa a veces la política. Pero bueno, vale la pena esa acotación porque cuando hablamos de agresión no necesariamente tiene esta connotación un tanto más psicopatológica de una respuesta a un estresor o de una respuesta impulsiva, etcétera, como se entiende sobre todo en el ámbito de la psicopatología, sino que en el caso del derecho tiene estas dos acepciones, la del derecho internacional y también la del derecho penal, que está muy circunscrita con la agresión sexual. Y bien nos dice la Real Academia de la Lengua que es esta acción que atenta contra la libertad sexual de las personas o de realizarse violenta o intimidantemente es constitutiva de un delito. Y es por eso que dentro de las distintas acepciones jurídicas que tenemos, como lesiones, intento de homicidio, amenazas, etcétera, la única que sí se utiliza con el término de agresión es la agresión sexual, ¿no? Podría haber violencia, podría haber discriminación, difamación, fallas al honor, etcétera, ¿no? Pero agresión está acotado exclusivamente al ámbito del derecho sexual y espero también en estas dos sesiones poder aterrizarlo, ¿no? Y algo que olvidé decirles, por cuestiones de mi propio TDA, lamentablemente tengo un evento ahorita a las 7, entonces no voy a poder terminar hoy, pero prometo que la que sigue estoy aquí a las 3 horas, ¿ok? Este, y ya conectado bien ya con esto, entonces ya sin tanto problema. Entonces, bueno, si nos vamos a la parte psicológica, que ahí digo, ustedes seguramente con mayor entendimiento que yo, con lo que están estudiando y con este seminario al que me han hecho el honor de participar, pues obviamente han abordado mucho más, ¿no? La definición un poco más psicológica, este es algo muy rudimentario de algunas de las que me he encontrado, pero se llega a definir, ¿no? Como comportamientos que pueden causar daño físico, ya sea psicológico hacia otra persona, diversos objetos, o como una expresión, ¿no? Que puede ocurrir en distintos modos. Y depende también de este embrincado psicológico, si uno se acota hacia la etología o hacia algunas otras funciones constructivas de la agresión, destructivas, etcétera, como lo que ha establecido Konrad Lorenz y como lo que han establecido algunos otros etólogos muy importantes que mencionaré en su momento, que nos pueden dar pie al entendimiento de que la agresión es parte de nuestra especie, ¿no? Y que llega a utilizarse en distintas ocasiones hasta para poder tener una competencia adecuada. Digo, por lo que tengo entendido, corréjanme si me equivoco, este seminario está inscrito en un posgrado. Por lo tanto, ustedes han sido parte de esa agresión sistemática que es meterse a un examen y competir contra otros aguerridamente. Digo, ya no hacemos examen por combate ni lucha grecorromana, pero hoy en día nos enfrentamos en cuanto a conocimiento y a debate y a defender una idea, ¿no? Y entonces es una manera en la que esta construcción de agresión se ha ido adentrando y adecuando a nuestro contexto en el ámbito cultural y en el ámbito social un tanto más adecuado, ¿no? Pero si nos vamos a la acepción de violencia, que eso es algo que también me ha llamado a mí mucho la atención, y por eso la imagen que pongo ahí de este hongo de la bomba atómica, ¿no? Que lamentablemente en algún momento llegó a la catástrofe de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, y del holocausto que fue Chernóbil, ¿no? Que no fue bomba, pero sí fue una explosión por un reactor nuclear, que hoy sirva de paso. Hace poco estábamos todos alertas porque se le ocurrió a Rusia aventar por ahí un dron y destruyó un poco el casco de protector, ¿no? Pero bueno, la investigación avanza y también se ha descubierto que hay hongos que absorben radiación, entonces bueno, eso también es una buena noticia, ¿no? Se ha desarrollado y se ha adaptado la biología al entorno. Pero si hablamos de violencia, la Real Academia de la Lengua nos dice que es una cualidad de violento, ¿no? Entonces, también no nos dice exactamente lo mismo, que es una acción o un efecto de violentar o violentarse, que es una acción violenta, o nos mete toda esta otra que es violar a una mujer, ¿no? Y entonces nos deja, me parece, todavía mucho más en el limbo de lo que nos dejó con agresión. Y lamentablemente el basarnos en construcciones de nuestro lenguaje nos puede dar herramientas o nos puede dejar todavía mucho más en el limbo. Esta es una definición que hace algunos años consultaba yo sobre la visión más psicológica de la violencia, y Corsi en el 94 decía
que es un concepto central para describir relaciones sociales, ¿no? Y que también es un imbrincado con la importancia ética y política, y que es una forma de ejercer poder mediante el empleo de una fuerza, ya sea física, psicológica, económica o política, y que implica la existencia de un arriba y un abajo, ya sea reales o simbólicos, que asumen roles complementarios. Y aquí pone ejemplos Corsi, ¿no? Padre, hijo, hombre, mujer, maestro, alumno, patrón, empleado, joven, viejo y muchos otros. Pero me parece que esta acepción de Corsi rescata también un tanto la diada que se ha establecido del comportamiento agonista que tiene en la etología el comportamiento de agresión. ¿Por qué? Porque también en la etología hay ese arriba y ese abajo, y ese dominio o esa manera en la que podemos llegar a involucrarnos o relacionarnos, ¿no? O limitar conductas. Pero aquí algo que maravillosamente coloca Corsi, pues es esta parte del empleo de una fuerza, ¿no? Es algo coaccionante, es algo que imposibilita al otro, que incluso intimida. Y coloca una dimensionalidad que difícilmente se cumple en todas las acepciones de lo que a veces equivocamente llamamos violencia. Yo no puedo llamar violencia a un acto entre pares. Si yo estoy con un igual, no podría llamarle violencia. No hay un arriba y un abajo. Podría llamarle agresión. Yo le debo de llamar violencia a un acto en donde hay una jerarquización, donde hay un abuso de poder, donde hay un ejercicio de ese poder por medio coactivo o por medio de lastimar propiamente al otro por parte de quien es el superior. Y es por eso que en el caso del derecho, y insisto, discúlpeme que de repente vaya y venga del derecho, pero ya es mi cerebro que así funciona, en el derecho no se puede llegar a consolidar ciertos delitos si no hablamos de esa relación jerárquica, como el acoso, el hostigamiento, ¿no? El moving, que tiene que ver con el acoso laboral, o con el acoso entre pares, que eso sería un poco más el acoso escolar, o incluso este abuso de poder que puede llegar a generar una agresión sexual por parte de un empleador y su empleado. O la otra, esta relación desigual que existe entre estas jerarquías, pues un tanto más, no simbólicas, sino inconscientes que tenemos los seres humanos, ¿no? Yo siempre le digo a veces a mis pacientes y a mis colaboradores y a mis alumnos, cuando uno de repente, ¿no? Después de la adolescencia, porque en la adolescencia siempre uno siente que tiene la razón, ¿no? Y ahí es un equívoco, ¿no? O sea, ahí la mayor parte de las ocasiones el cerebro manda, neurona mata, hormona mata neurona, pero en realidad, fuera de la adolescencia, ¿no? Ya en las etapas adultas, que bueno, ahí también podríamos debatir si la madurez significa edad o qué. Yo conozco gente de 60 años que no ha madurado. Yo ya voy para los 45 y tampoco he madurado mucho, así es que no creo que se signifique con la edad, sino más bien ya en una etapa adulta, en teoría contemporánea, que hoy no nos hemos puesto de acuerdo en las neurociencias, si la maduración cerebral termina a los 24, a los 30, a los 25, a los 28, a los 21, ¿no? Hay muchas investigaciones que están por ahí y todavía no han llegado a buen puerto. Pero bueno, digamos que, según el derecho, la mayoría de edad, que es a los 18 años, ¿no? Pues ya alguien con pleno uso, con las grandes comillas que eso merece, de las capacidades que tiene en toma de decisiones, de repente considera que tiene una razón y que tiene todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Que tiene la evidencia y que tiene el sustento argumentativo para poder debatir contra alguno de sus progenitores, es decir, contra papá o mamá o la figura de cuidador primario que le haya sustituido. Y ahí lo que no entiende el ser humano es esa relación desigual de poder. Porque finalmente la manera en la que se da esa jerarquización coloca al hijo en una tribuna en donde esa interlocución no alcanza a llegar. Y entonces la manera de esa relación desigual es la que puede ejercer violencia en contra. Por eso la violencia de abajo hacia arriba tampoco está tan bien tipificada en el caso del derecho. Es mucho más fácil encontrar violencia doméstica de uno de los progenitores hacia otro e incluso hacia uno de los hijos
en lugar de tener violencia de los hijos hacia los padres. ¿Cuándo es cuando se puede llegar a configurar violencia de los hijos hacia los padres? Ah, bueno, pues finalmente se llega a configurar cuando ya estamos en etapas adultas, como lo que sería la violencia hacia adultos mayores, ¿no? Que ya puede constituir parte de muchas otras acciones. Pero ahí ya la relación se ha vuelto desigual por figura de poder mucho más física y la imposición de ciertas ideas o de ciertas actitudes o incluso de vejaciones, etcétera. Por eso me parece que fundamentalmente no podríamos hablar de violencia si no establecemos, como bien decía Corsi, este arriba y este abajo. Y esta manera en la que esta figura de poder jerárquicamente hablando puede llegar a involucrar. Ya describí la de padre e hijo. Hombre-mujer me parece que hoy en día es algo equívoco verlo así, ¿no? Si bien la lógica instituye que lamentablemente seguimos teniendo unas construcciones más patriarcales en nuestra sociedad, y digo, para muestra un botón, vean cuáles son las esculturas que tiene nuestro sistema de salud, que hoy en día va a seguir imperando gracias a la codificación en lugar de la Secretaría de Salud con pues toda esta parte de catástrofe que era el Seguro Popular, hoy con lo que ya se llamará IMSS Bienestar, ¿no? Que será pues como lo que sustituye esta parte. Vean la estatua que tiene el IMSS, ¿no? Pues es una madre alada, ¿no? Que protege al hijo, y entonces es esta lógica de poner a la madre inmaculada, intocable, etcétera, y casi protectora contra el mundo, bajo una visión muy patriarcal en la que la mujer está para tener hijos, ¿no? Y para cuidar a los hijos y para cuidar a los demás. Y esta idea patriarcal equívoca, y espero de repente no ser tan soez, pero a veces sí se me sale, estúpida, de entender que el hombre es superior a la mujer, la hemos mantenido y la hemos solapado históricamente desde que México es México. Y poco a poco se ha ido construyendo y se ha ido ratificando a lo largo de la historia. Para muestra un botón, podríamos considerar actos violentos el hecho de que una gran cantidad de mujeres desertaron de la educación en la que se ubicaban durante la pandemia para cuidar a los familiares enfermos. Y esta desigualdad de educación que teníamos entre hombres y mujeres en nuestro país, hoy en día es mucho mayor, dadas las circunstancias de las mujeres que abandonaron la escuela en la pandemia para cuidar a los enfermos. Y el otro problema radica también en este sistema que hemos ido construyendo, a partir del cual hay una desigualdad económica, esta violencia económica que se ejerce por parte del entorno social en contra de las mujeres. Y cómo una mujer puede llegar a tener las mismas responsabilidades o labores que un hombre, pero lamentablemente gana menos que un hombre. ¿Por qué? Porque entonces seguimos con esta figura patriarcal. Y también hay que entender que estas cuotas de género no resuelven mucho, ¿eh? O sea, el meter forzosamente mujeres en esto de mitad y mitad, o a veces más mujeres que hombres, tampoco funciona mucho porque, digo, nuestros políticos son excelentes para brincárselas, ¿no? Ya vieron que ahora quieren hacer que esta ley del nepotismo entre hasta el 2030, pues como para decir, pues nada más dejo a mi prole y entonces ya, que el resto ya no tenga, ¿no? O sea, es esta lógica de no soltar el poder, que puede llegar a ser violenta. Pero sistemáticamente hablando, esta visión dimensional, ¿no? Literalmente que no puede llegar a ser de pares, yo la colocaría más de hombre a mujer, pero en un entorno cultural en el que el patriarcado hace una violencia sistemática hacia la mujer y que incluso la cosifica sexualmente, ¿no? Que ahí también en algún momento hablaremos de eso. Que ahí no me quiero ahondar porque si no sí me voy a llevar la hora nada más con esto y no voy a avanzar en nada. La otra era de maestro-alumno, y aquí hay que entender cosas muy puntuales. Yo no sé ustedes, pero yo tengo muchos alumnos, afortunadamente, ¿no? Yo no sé qué me ven, que de repente me buscan para asesorarles tesis, etcétera. Pero ni con hombres ni con mujeres me quedo solo, ¿no? Yo lo que hago es, afortunadamente tengo a alguien que trabaja conmigo, mi asistente, la maestra Marlene, que esperemos en algún momento deje de ser mi asistente y sea mi colaboradora, ya con la coinvestigadora. Faltan plazas. Pero a partir de las asesorías siempre está conmigo, ¿no? Y entonces me asiste en
yo siempre le he dicho, no eres mi asistente, eres como mi terapeuta sombra, porque luego se me va lo que digo y no me acuerdo si dije o no dije, ¿no? Y luego si me engañan, pues peor. Pero también es un tanto de precaución. ¿Por qué? Porque lamentablemente es muy susceptible la relación maestro-alumno para ejercer una violencia desde una figura de poder. Y no son pocas las situaciones en donde profesores, y ahí sí tengo que hablar un tanto más en género masculino más que femenino, violentan a sus alumnas, femenino, en cuanto a la manera en la que les tratan de asesorar o las conminan a tener acciones sexuales o las violentan sistemáticamente a través de esta figura de autoridad que son. Y es ese punto crucial que me parece ahí se refleja todavía más que en el de hombre-mujer, padre-hijo. Padre es como muy simbólico también. Pero en el caso del maestro-alumno, pues esta figura de autoridad que nos convertimos los profesores, podemos llegar a abusar de ese poder y a cometer violencia en muchas cosas sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Y cómo a veces este entramado de sesgos con el que hemos crecido, yo siempre conmino a mis alumnos a decirles, si tú quieres realmente avanzar en tu investigación, tienes que descubrir tus sesgos más allá de los de la metodología que tengas, tus sesgos propios y empezar a vencerlos en el proceso. Porque si no, vas a ir cargando toda tu investigación de esos sesgos de crianza y del entorno en donde estuviste y vas a seguir solapando figuras que no van a poder erradicarse ni siquiera con la investigación. Y ahí en el caso de la crianza, en la educación, la violencia que puede ejercer un profesor es, amplísima. Y estoy hablando de, si no, desde lo más grotesco que sería lo sexual, hasta lo más sutil, como que si a alguien no le cae, o le bajan los puntos, o no le califica igual, ¿no? Por esta subjetividad de las calificaciones. O incluso también como una parte muy involucrada de, pues a este le voy a dejar más trabajo, ¿no? Y este no me gustó y que le corrija. Y entonces primero se lo pido en Napa y luego se lo pido en Vancouver y luego en Chicago, ¿no? Para ver cuál me gusta más. Y en realidad, esa manera de relacionarse habla mucho también de una violencia que no se percata el maestro. Y no son pocos los profesores que son acusados de ser violentos y no lo logran visualizar. Muy a pesar de que se les puede llegar a dar cursos, ¿no? Y entonces función pública, todos estos se llegan a culminar a que, pues ya hice el curso, ¿no? De hostigamiento, bla, bla, bla. Sí, pero sigues actuando igual, o sea, no entiendes, ¿no? Y es parte de la crianza y de esa manera en la que nos relacionamos. Y finalmente, digo, el de joven viejo ya también lo expliqué un poco con el de padre hijo, de cuando se vuelve, se invierte. El de patrón empleado. Ahí es donde tenemos una serie de violencias que pueden competir mucho al tema que en teoría me trae a colación acá con ustedes, que tiene que ver con lo que se espera de un empleado, ¿no? Incluso hoy en día no son pocos los memes, ¿no? que me he topado, o incluso los reels, ¿no? Ahí sí depende mucho de la cantidad de cosas que llegan a tenerse en un entorno propiamente dicho. De cómo un patrón puede llegar a explotar a su empleado o cómo un empleo en específico se espera que sea una acción sin que pueda llegar a tener pues el ejercicio mínimo de derechos, ¿no? Es irónico cómo en México tuvimos que llegar a algo que hace poco ya está por ley, que se llama la ley Silla, ¿no? Van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con las violencias? Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, en pleno siglo XXI, sistemáticamente había ciertos empleos en donde no había derecho a sentarse, ¿no? En donde el empleado tenía que estar de pie todo el día. Y entonces tuvo que llegar una serie de reclamos, una serie de sucesos, una serie de situaciones, en donde una cantidad de personas pues logran entender que hay que aterrizarlo en un instrumento jurídico y contextualizarlo de manera adecuada, que hay el derecho a sentarse durante la jornada laboral. Y entonces se quita ese instrumento que se utilizaba como parte de la coerción o de la violencia que ejerció un empleador hacia su empleado, un patrón hacia su empleado. ¿Por qué? Porque era el no te sientes, no, es que eso es de flojos, no, es que tienes que estar de pie atendiendo, no, es que tienes que ir para acá, etc.
Y hoy ya no puede haber empleos en donde una persona no pueda sentarse por lo menos cierta cantidad de tiempo cada hora, o ciertos minutos, o ciertas horas al día. Y así me puedo ir con muchas circunstancias en el ámbito de empleador-empleado o patrón-empleado, como lo que les sucede a los cuerpos de seguridad. Cuando ustedes ven a un policía en la calle, no saben si ya comió, si ya fue al baño, cuánto tiempo lleva parado ahí, cuánto tiempo ha estado vigilando, ¿no? Simple y sencillamente, como sociedad, nos dedicamos a criticar si de repente lo vemos en los tacos, ¿no? O si de repente vemos que están platicando con alguien o están en el celular. Pues déjenme decirles que muy buena parte de las reglas que tienen los policías es que ni siquiera pueden contactar a alguien durante la jornada, ¿no? O sea, tienen vetado utilizar su celular, ¿no? Y bueno, está este aparato que nos ha hecho adictos históricamente ya en esta época moderna, ¿no? Que difícilmente podemos llegar a dejar de ver. Y la otra, vaya, cuando se coloca un policía en una esquina, ahí te estás, ¿no? Oye, hay un baño cerca, hay un lugar donde comer, no importa, ahí estás, ¿no? Y ese es tu cuadrante y aquí va a pasar tu jefe y aquí tienes que estar si pasa. ¿Y aquí vas a pasar? Pues quién sabe. En algún momento del día. Eso déjeme decirle que es un abuso. Y es un abuso que solapamos la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque equivocamente, bueno, no equivocamente, me parece que es parte de la construcción de los cuerpos policiales. Nos sentimos seguros en algunos ámbitos, no en todos, ¿no? Si hay un policía cerca, ¿no? Porque en otros también pareciera que es parte de esta sensación de amenaza que puede existir, ¿no? Y una manera en la que también nosotros podemos violentar a este tipo de personal, pues es la manera en la que nosotros los consideramos. Cuando Iris y yo hicimos esa investigación, ella rescataba un tanto una parte en donde decía, algunos de los policías, que lamentablemente la ciudadanía no entiende para qué es un policía, ¿no? Y no son pocas las personas, sobre todo las madres, que le dicen a sus hijos, o te comportas o le digo al policía que te lleve, ¿no? Y entonces el policía es el malo del cuento, es el que va a reprender, es el que va a castigar por un mal comportamiento que ni siquiera es delito, ¿no? Y entonces aprende ese infante a tenerle miedo a un policía. Y la otra es la corrupción que nosotros generamos para con ellos. Puede haber muchísimos que estén muy rectos y no falta el ciudadano que, ay, Dios, nada más fue un alto, ¿no? Perdónemela, ¿no? Y ahí va el billete. Y entonces somos parte de ese sistema de corrupción que también violenta su empleo y violenta la figura de autoridad que tendría que ser. Si me voy a otros ámbitos, en el caso de la relación empleador-empleado, algo muy visible que no sucede en todas las profesiones, pero que sí en la medicina, es esta lógica un tanto militar que opera con nosotros. Para los hospitales, fuera de las facultades de medicina, que la mayoría de nosotros pasamos solamente un par de años dentro de unas aulas, y ya a partir del tercer año de las carreras, algunas carreras antes, ¿no? Como las FES, que entran antes a hospitales, pero casi en su mayoría, digo, yo egresé de la Facultad de Medicina de la UNAM en CEU, y la mayoría de las facultades, por lo general, es 1 o 2 años, que son educación al interior de aulas, y ya posteriori entramos a hospitales. En los hospitales hay una lógica de cadena de alimentación. Y comienza con el director del hospital y termina con el estudiante de medicina. Y el estudiante de medicina está hasta abajo. Y hasta abajo digo de todo. De quién se dedica a hacer el aseo, del camillero, de enfermería, de los estudiantes, de los residentes, etc. Y esta lógica jerárquica hace un abuso sistemático. Hace que no se conmine, se obligue a hacer ciertas cosas. Y cuando no se hacen es cuando se considera que no hay una entrega o que no hay una habilidad, ¿no? Por ahí hubo una seria cantidad de memes e incluso de debates en la red, sobre todo en X, acerca de un interno que se rechazó hacer un electrocardiograma en la madrugada, ¿no? Y ahí, lamentablemente, los médicos no hemos entendido que también tenemos derecho al descanso. ¿Y a qué se refiere eso? El derecho al descanso tiene que ver con el hecho de no tener guardias de castigo,
de no estar trabajando después de una jornada laboral extenuante, porque también ponemos en riesgo a los pacientes. Lamentablemente, como en la historia de nuestro desarrollo como profesión, así han sido las cosas y así se nos ha educado, entonces es esa cadenita violenta en la que desde el más alto rango jerárquico hasta el menor se empieza a atosigar, se empieza a acosar o se empieza a violentar sistemáticamente. Y no son pocas las alumnas que llegan a denunciar a residentes o a profesores por acoso. Y no son pocos los alumnos que llegan a denunciar o que cuando se quejan los corren por abusos de poder al interior de este sistema muy parametrizado casi de Fuerza Armada que es la medicina. Y es que si vemos un tanto como estas residencias que tenemos en el posgrado posterior a ser médicos operan, la jerarquización importa demasiado. Y el R1 no puede debatir al R2 y el R2 no le puede debatir al R3 y así sucesivamente hasta llegar al adscrito. Y aunque tengamos la razón, si lo hacemos, entonces somos ingobernables, somos faltos de respeto y entonces vienen las guardias de castigo. Y eso tuvo que hacer, lamentablemente, que hubiera modificaciones estatutarias en algunos hospitales, que hubiera llamados de atención. Hoy en día siguen los residentes jurídicamente en un limbo, ¿no? Todavía no se entiende si son estudiantes o si ya son empleados del gobierno en las instancias donde operan durante su educación. Pero también, bajo esta lógica, llega a haber una violencia por parte del grupo médico hacia otras dos personas, hacia enfermeras y hacia pacientes, en donde se violenta en la toma de decisiones. Y hacia las enfermeras se les minimiza, se les discrimina o se les obliga a tomar algunas decisiones o administrar algunos medicamentos, incluso en contra de su voluntad. Y no se diga a los pacientes. Sistemáticamente, el modelo patriarcal de medicina ha sustentado una violencia en la conducta de manera continua. Y eso, lamentablemente, no permite un avance adecuado y es lo que llega a generar una gran cantidad de demandas, de denuncias, por la violencia que ejerce el médico. No, y usted se calla, yo soy el que estudió y aquí están mis títulos y usted no sabe nada, ¿no? Y a ver quién me va a debatir, etcétera. O el que se siente que se las sabe todas, ¿no? Y que no admite correcciones. Y el problema es ese, la manera en la que nos relacionamos a nivel general. Y bueno, creo que ahí ya le paro esta parte. Pero si nos damos un poco a otras visiones, hay un investigador, un colega que tenemos ahí en el Instituto de Psiquiatría, que es Jairo. Él se dedica a hacer etología, ¿no? Etología humana. Y él en alguna de las conferencias con las que hemos participado con él y lo he escuchado, dijo esto: la violencia es la expresión de un trastorno de conducta o psicopatología, sin explicación adaptativa y con correlatos neuroanatómicos funcionales alterados. Jairo distingue agresión de violencia y acota la violencia a algo mucho más psicopatológico. Para Jairo, como buen etólogo, considera que la agresión tiene funciones constructivas, tiene funciones que pueden permitirle a las especies, entre ellas los primates humanos y los primates no humanos, a limitar ciertas conductas o a desarrollarnos o a movernos en un entorno. Pero para Jairo y sus colegas en el laboratorio donde él está, establecen que la violencia es algo psicopatológico, fuera de naturaleza, fuera de razón, ¿no? Y entonces aquí es donde está la otra parte que a veces se aterriza de la violencia. Si bien ya hemos establecido que para violencia hay que establecer esta jerarquía, ¿no? Este arriba y este abajo, y esta figura de poder y algo un poco más político, inclusive a veces, como bien decía Corsi, Jairo lo trae a colación con cuestiones ya un poco más biologicistas y también psicopatológicas. Y me parece que yo ahí no comparto mucho con mi buen colega Jairo, ¿no? Lo hemos debatido en algunos ámbitos. Y yo le decía, bueno, pero es que no podríamos hablar de violencia en todos los ámbitos de la psicopatología, ¿no? Porque quien padece un trastorno mental puede, en la mayoría de las ocasiones, responder a un acto que siente que le están agrediendo o que le van a amedrentar
y por vía de consecuencia defenderse. Y sería una agresión, no sería una violencia. Porque violencia para mí tiene esta connotación un tanto más jerárquica, funcional, política, social, que algo un tanto más de una conducta sin natura, ¿no? Y aquí es donde está uno de los verdaderos problemas. Aterrizarlo con la parte más biologicista. Y es que, aunque pues hoy estemos ya en el auge de la inteligencia artificial, bueno, no ni el auge, ¿no? La inteligencia artificial tiene años con nosotros. Simple y sencillamente hoy ya ha estado más en boca de todos porque ya hay inteligencia artificial generativa. Pues la inteligencia artificial ya nos ha dado avances importantes en la investigación, ¿no? Ya nos ha permitido en el ámbito de la biología determinar con una velocidad impresionante desde este siglo la combinación de aminoácidos para tener proteínas que al ritmo que llevábamos antes con las espectroscopías, etcétera, nos íbamos a tardar 100 años en entender. Y hoy, gracias a la IA y a los algoritmos, pues ya se sabe prácticamente más de 250 millones de combinaciones de proteínas, de organismos vivos, incluyendo el ser humano, y hoy ya se diseñan incluso gracias a inteligencia artificial. Pero tratar de aterrizar el cerebro a módulos o a áreas en específico para función, sirve mucho en la didáctica, sirve mucho en entender, ¿no? Y procesar que aquí adentro de la bóveda craneal hay un órgano, un aparato, un conjunto de sistemas, ¿no? Que permiten ciertas funciones. Pero, y sí, lo va a decir un psiquiatra, pero pensar que la mente es solamente un conjunto de neuronas es un equívoco. Me parece que el considerar que existe una función modular o que existe una función un poco más mecánica o biológica del cerebro, nos permite argumentar ciertos puntos, pero no podemos reducirlo tanto, ¿no? Si bien no existe al día de hoy una computadora que sea como la mente humana, pues bueno, cuando ya existan computadoras cuánticas seguramente procesarán a mayor velocidad que nosotros, y ahí sí será el reto, ¿no? Cuando ya haya inteligencia artificial con computadoras cuánticas, yo creo que ahí sí se activa Skynet y a ver cómo nos va. Y la otra es la lógica que ha estado imperando desde el área de la psiquiatría y de la neurología, de considerar que la mente y que las funciones y que las actitudes y que la toma de decisiones y que las conductas tienen que ver casi exclusivamente con moléculas. Y eso va más hacia lo puntual, más allá de propiamente las áreas cerebrales, si se activan, se hipoactivan, si están funcionantes, si están en lesión, etc. Y se ha llegado a considerar que entonces la agresión o la violencia o las violencias o las agresiones, pues corresponden a ciertos desequilibrios, ¿no? Un tanto, yo digo socráticos, ¿no? Como morales, de algunas sustancias a nivel del cerebro. Que bueno, pues son hipótesis. Al día de hoy construimos a partir de ello psicofármacos, construimos a partir de ello ciertas intervenciones psicoterapéuticas, psicofarmacológicas y también muy puntuales de algunas intervenciones más armadas, ¿no? Como puede ser estimulación magnética transcraneal o incluso la terapia electroconvulsiva. Pero siguen siendo hipótesis, que ese es el gran problema que no hemos logrado aterrizar desde mi área. Y sobre todo en el imbrincado con el derecho. El problema principal puede llegar a radicar en la manera en la que se aterriza, para el derecho sobre todo, este tipo de teorías de hipótesis que parecieran aseveraciones completas, ¿no? Y que pareciera que tenemos nosotros toda la razón y entonces el derecho las adopta como si fuesen la única verdad para poder debatir o decantar una sentencia en favor o en contra. Y el problema es cómo lo hemos tratado de convencer al entorno, ¿no? Hoy en día entendemos una fracción mínima de lo que biológicamente es la función de ciertos neurotransmisores. Entre ustedes están tres de los principales, ¿no? Que son prácticamente el gran cúmulo de neurotransmisores. Digo, obviamente hay muchísimos más, hay neuropéptidos, hay otras moléculas, pero son los tres grandes, digámoslo así, que han
orientado al entendimiento de ciertas funciones, de ciertas conductas. Sin embargo, el cerebro, y a mí me encanta decirlo con todas sus letras, el cerebro es un órgano muy sucio, y no por lo que piensa, eso depende de cada quien, ¿no? El cerebro es un órgano muy sucio porque, biológicamente hablando, no tiene una correlación uno a uno. Si yo hablo de receptores, si yo hablo de neurotransmisores, si yo hablo de transportadores, si yo hablo de moléculas imbrincadas en la sinapsis y en las neuronas del cerebro per se, tengo que hablar de preponderancia de neurotransmisores. No puedo hablar directamente de una relación uno a uno. Preponderantemente hay áreas que corresponden y que embeben al cerebro con ciertos neurotransmisores. Preponderantemente hay zonas que producen ciertos neurotransmisores, que ocupan ciertos neurotransmisores. Preponderantemente ciertos receptores y ciertos transportadores reabsorben o ocupan ciertos neurotransmisores, pero no es una relación sine qua non. Y el problema es que a veces, y sobre todo en el derecho, y ahí hay una corriente de mucho riesgo, digo yo, en algunas áreas, que se llama neuroderecho, ¿no? Y yo siempre desconfío cuando alguna cosa le ponen el prefijo neuro, ¿no? Porque está el neurocoaching, la lo que sea, ¿no? Y cuando le ponen neuro, híjole, ya no sé, como que a mí me da cierto escozor y dudo mucho de que sea algo científico, ¿no? Porque muchas veces nada más con hablar palabrería, de repente ya parece que es algo real. Y en el caso del derecho, pues se ha tratado de convencer, y hay algunos juristas, ¿no? Por ahí busquen, Laveaga es uno de ellos, mexicano, es el exdirector de INACIPE, convencido de los trabajos de Eric García, que es un psicólogo y un abogado que también trabaja en el INACIPE. Pero Laveaga se volvió la barda, ¿no? Laveaga decía, o bueno, dice, todavía sostiene, que en un futuro los jueces ya no serán jueces. En algún momento lo cubrió que iban a ser robots, ¿no? Pero bueno, ya después quitó que iban a ser robots. Y dijo, van a ser humanos, pero lo que vamos a ver los jueces, porque se incluían ellos, es qué tanto secretan de ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores las personas. Y entonces las sentencias operarán en restringir o en poner o en quitar ciertos neurotransmisores para prevenir actos delictivos, ¿no? Y entonces ya serán neurocientíficos. Y yo dije, válgame. O sea, en realidad aquí sí llegamos a un reduccionismo ultranza de considerar, digo, más allá de lo que el arquitecto de la Matrix diga, que el libre albedrío no existe, ¿no? Y que propiamente pues somos un conjunto de células y de moléculas que se guían a través de si consumimos la pastilla roja o la azul. Pero aquí, en este sentido estricto de los neurotransmisores, las funciones que entendemos al día de hoy de estos tres, porque insisto, son muchísimos más, y de varios de ellos todavía no entendemos el imbrincado y la epistasis que hay a nivel genético y muchas otras cosas, de la manera en la que regulan ciertas funciones, ¿no? Y si lo ven ustedes aquí en pantalla, pues pareciera que estos tres regulan nada más y nada menos que el estado de ánimo y la función cognitiva, ¿no? O sea, pareciera que ya, entonces ya le dimos al clavo, estos tres son los principales y entonces ya nos vamos a ir a descansar, ¿no? Que bajen las cortinas, que apaguen las luces, modificamos esto y se acabó la humanidad, ya no necesitamos ser más. Y en realidad no, en realidad pueden imbrincarse muchas otras cosas. Pero cuando hablamos en conjunción, algo que nos llama la atención para el tema de hoy, bueno, y el tema de su seminario, porque ni siquiera es de hoy, ¿no? Es de todo el seminario, son el imbricado que hay entre serotonina y dopamina para regular la agresión. Y conste que aquí no hablo de violencia, porque insisto, violencia se tiene que acotar en el contexto social, cultural, político, jerarquización, etc. En agresión está aparentemente regulado por dopamina y serotonina. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque hay una particularidad de lo puerco que es el cerebro, ¿no? De lo sucio que es. Biológicamente hablando, yo puedo tener en mis neuronas adrenalina y eso en consecuencia, ahorita te respondo, eso en consecuencia me puede dar de adrenalina noradrenalina y de noradrenalina dopamina y de dopamina puedo regresar a noradrenalina.
Y puedo tener serotonina, que es otra indolamina, porque estas dos son catecolaminas, noradrenalina y dopamina. Y puedo tener serotonina y degradarla y entonces volver la dopamina. O sea, en realidad, las reacciones químicas que tenemos al interior de las neuronas pueden llegar a utilizar los tres de manera indistinta con la dependencia de lo que se requiera en las circunstancias adecuadas, ¿no? Y a ver, voy a ver las preguntas. Decía Jorge, ¿cómo se ven los niveles de estos químicos cerebrales en el ser humano? Bueno, hace muchos años, ¿no? Y ahí hay una anécdota. Eh, yo cuando hablo de estas cosas biológicas es porque ya me metí, ¿no? Ya hice estudios en neuroimagen, ya hice estudios en genética, etcétera. Pero uno de los estudios que hice de genética en psicópatas durante la maestría me hizo encontrar unos antecedentes muy interesantes. El primer caso que se reportó en el derecho internacional de argumentar que la baja de un neurotransmisor era causal de no poder controlar la conducta y que por lo tanto la persona podría ser considerada inimputable al haber cometido un hecho delictivo, es en Italia en prácticamente la década de los 60 del siglo pasado. ¿Qué fue lo que se le ocurrió a ese abogado, ¿no? Leyendo un poco de la neurociencia de esa época? O sea, estamos hablando que no había inteligencia artificial, no había resonancia magnética, ni tomografía, nada por el estilo. Había leído que en algunos experimentos se determinaba mediante la lectura, la medición del líquido cefalorraquídeo, la cantidad de metabolitos que había de ciertos neurotransmisores. Y entonces se correlacionaba, sobre todo en primates no humanos, con ciertas conductas agresivas o violentas, así lo dijo. Y entonces él ofrecía la prueba de sacarle el líquido cefalorraquídeo a su cliente para que se comprobara que tenía niveles bajos de uno de los productos de degradación de serotonina. Y ese fue el primer caso documentado en un juicio, ¿no? A nivel internacional. Pero en realidad ni siquiera necesitamos medirlo, porque no tiene ningún sentido medir la cantidad de neurotransmisores en el cerebro. ¿De qué depende? De múltiples factores. Ya les dije que pueden ir y regresar del sustrato, de si metabolizamos bien, de si tenemos cierta modificación genética, de si nacimos con ciertas condiciones, de si tenemos cierto ambiente que nos hace proclives a tener mejor absorción, de si nuestra flora intestinal, hace no muchos años ya lo entendemos, ¿no? Ya los psiquiatras recetamos probióticos, ya no nada más recetamos antipsicóticos. Y bajo esa perspectiva, entonces, el medir los niveles de un neurotransmisor no tiene ningún sentido. En algún momento se hizo el intento, Jorge, de meter mediante tomografía de emisión de positrones algunos radionúclidos que se adosaran a ciertas áreas y ahí se veía la cantidad de receptores, ¿no? Y entonces si había baja cantidad de receptores significaba algo y si había alta significaba algo. Hoy en día pues ya más bien son estudios históricos que no se hacen de manera clínica. Sigue imperando las hipótesis de la depresión de algunos neurotransmisores como serotonina o dopamina o del incremento de algunas en algunas áreas, ¿no? Cerebrales por algunas condiciones. Sin embargo, lo que llega a suceder es que en realidad la cantidad de personas que llegan a tener baja o alta serotonina o dopamina, pues no son documentadas. Son las hipótesis que establecemos a través de modelos animales. Y lo que nosotros vemos es la conducta, ¿no? Y lo que nos enseña la psicofarmacoterapia es a partir de ciertas variantes de conducta y a través de ciertas variantes genéticas o biológicas poder administrar ciertos psicofármacos. Pero al día de hoy, lo que utilizamos muchos psiquiatras ya son pruebas de metabolismo. Ya mandamos pruebas genéticas, ¿no? Digo, yo lo hago con algunos de mis pacientes, no con todos, porque luego sale muy caro, son 15,000 pesos un estudio, en donde podemos ver si es metabolizado rápido, lento, ultralento, si tiene cierta variación en cierto receptor, transportador, que ya están un tanto más asociados hacia ser tal vez un poquito más proclives a ser ansiosos o a interpretar ciertas cosas así, ¿no? Por ejemplo, hay una variación en un receptor de opioides que lo que hace es que cognitivamente la persona
llegue a con mayor facilidad ver las cosas malas de la vida. Y entonces se enfoca, se sesga en ello, ¿no? Pero así nació con esa parte genética. ¿Y qué le hacemos? Pues no hay terapia génica que lo modifique. Hay fármacos que pueden coadyuvar un poco en esa interpretación que tiene que trabajarse en psicoterapia, ¿no? Porque si no, no se puede. Entonces, medir los neurotransmisores no tiene ningún sentido. Lo que sí es que al día de hoy, bajo estas hipótesis, pues mucho se ha desarrollado con algunos psicofármacos, pero lamentablemente se ha tratado de aterrizar que esto es la panacea para poder evitar conductas violentas o conductas delictivas o agresivas en el ser humano, ¿no? Y esa es una falacia epistemológica fatídica que ha tomado las políticas públicas, que ha tomado el derecho y que ha solapado mucho la neuropsiquiatría forense, ¿no? Y ahora pues esta idea del neuroderecho. Y bueno, pues aquí, digo, no me voy a poner a debatir si existe libre albedrío o no, digo, ya creo que entenderán un poquito que mi entendimiento me da para considerar que si existe, todavía no puedo decir si la realidad está determinada causalmente o no, ¿no? Ahí sí, digo, podríamos vivir en una simulación o no, eso dependerá de qué día me desperté y de qué lado, ¿no? Pero pues yo sigo persiguiendo el conejo de Alicia, entonces yo digo que sí existe, ¿no? Pero neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque en el neurodesarrollo hay consideraciones muy puntuales. En el neurodesarrollo tenemos una necesidad como especie de hacer poda neuronal. Es falso que si nacemos con una cierta cantidad de neuronas, morimos con esa cierta cantidad, o es falso que al haber nacido tener poda neuronal no podamos tener nuevas. Hoy sabemos que gracias a plasticidad cerebral y a ciertos factores de crecimiento podemos llegar a tener mayor cantidad de neuronas. Pero no es lo importante el número. Insisto, de repente somos muy rudimentarios y muy básicos los seres humanos, ¿no? No se trata de, y perdón la expresión, no se trata de ver quién la tiene más grande, ¿no? O sea, no se trata de ver quién tiene la cabeza más grande o el número de neuronas mayor, entonces más inteligente. No, a ver, aquí no importa si hay más o menor cantidad de neuronas. Lo importante es la interconectividad. ¿Y para qué ocupamos esa interconectividad? Esta plasticidad cerebral la que nos permite tener ese imbrincado y tener buenas consideraciones y aterrizar bien las cosas, ¿no? Bueno, pues nacemos con cierta cantidad de neuronas, pero ya que se empiezan a madurar, se empiezan a eliminar, ¿no? En algunos puntos. Lo que pasa en esta línea del tiempo es desde la concepción, el nacimiento y el desarrollo. Hoy en día ya hay mayor evidencia y ojo, jamás me van a escuchar decir que ya está tipificado, que ya se sabe o que ya está el conocimiento, ¿ok? Porque las leyes en ciencia solamente están en física y en química. Y aún en física se pueden debatir. Si no, pregúntenle a Newton después de que nació Albert Einstein, ¿no? 200 años imperó su ley, llegó Albert Einstein y la mandó a la basura. Entonces, bueno, tampoco hay escrito sobre piedra, ¿no? Pero en el caso específico de las neurociencias, entendemos que hay puntos cruciales y son ventanas específicas, sobre todo, que pueden trastocar ciertas cosas. Y uno de ellos es la concepción y el embarazo. Hoy en día hay evidencia que se ha ido comprobando, contrastando con otras, pero que ha ido solidificándose, en el que durante la concepción, durante el periodo de gestación, lo más importante es que no haya estrés en la persona gestante. Y conste que no dije mujer, ¿eh? Persona gestante, ¿vale? Que no haya estrés durante la gestación en la persona gestante es fundamental por varios puntos. Disminuir el estrés en un feto al interior favorece que el neurodesarrollo no se desvíe. ¿Por qué? Porque si ya de por sí vamos a nacer en un lugar contaminado y hay microplásticos en el cerebro que estamos consumiendo, ¿no? Pues bueno, entonces todo eso puede llevar a mal puerto si todavía le agregamos cortisol, adrenalina y madre media, ¿no? Pero además, un punto fundamental es que durante la gestación, el tener violencia por parte de la persona gestante, ya sea hacia el producto o
esta persona gestante que sea víctima de violencia se ha correlacionado fuertemente con la presencia de trastornos psiquiátricos desde etapas tempranas de la vida. Se ha visto que muchas personas que tuvieron in útero, la persona gestante que las traía in útero, violencia, pues llegan a ser un tanto más irritables o tener dificultades para apego. Algunos estudios han colocado ahí que pueden llegar a tener conductas disociales, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante ese periodo de gestación. Y aquí no juega el feto ingeniero, o sea, aquí no vamos a debatir de si el aborto, no, porque ese es otro punto. Es un derecho el aborto. Si yo considero, y ahí sí se los pongo un poquito más con los derechos humanos, si yo considero que el aborto es algo equívoco, es muy probable que el intolerante sea yo y el que esté equivocado sea yo. ¿Por qué? Porque el aborto es un derecho que tienen las personas gestantes, porque es su cuerpo, porque para el derecho en general es un conjunto de células. No estamos hablando de que sea un ser humano. Es un ser humano ya cuando hay un reconocimiento como persona ante la ley y tiene que nacer para ello y tiene que tener el reconocimiento de personalidad jurídica con un acta de nacimiento. Pero además, denme un segundo. Ya. Pero además, la consideración de que el aborto es una conducta antisocial o un delito proviene de un sesgo moral. Y ahí es donde hay otro problema. Digo, me estoy adelantando un poco en la charla y creo que eso lo va a tener que decir la siguiente sesión, pero por ahí busquen a pues uno de los pocos psiquiatras que le ha entendido varias cosas, ¿no? Como es la parte moral, y ese libro le quedó muy bonito, que es Pablo Malo, ¿no? El libro de los peligros de la moralidad. Él pone un ejemplo muy claro, ¿no? La moralidad no solamente hay que pensar que es un árbol que da moras, ¿no? La moralidad es, ¿cómo decirlo? Es una visión que imposibilita entender al otro y que genera un apartado de que tiene que haber una obligatoriedad y nos hace muy difícil debatir un problema que involucra cuestiones morales. El ejemplo que pone Pablo Malo es el de la minifalda. Él dice, yo puedo estar en contra de la minifalda. Voy a ocupar. Voy a querer que mis cercanos no lo ocupen. Pero no solamente eso, voy a querer que mi entorno, mi microcosmos no lo ocupe. Y voy a creer que mi sociedad me respalde la idea de que son malas las minifaldas. Por vía de consecuencia, esa generalización establece que no va a ser sencillo que nos pongamos de acuerdo y sesga mi toma de decisiones. Y si yo considero que hay un acto que es violatorio, que es violento y que imposibilita algo, pero desde una visión muy moral, entonces estoy considerando violencia donde no la hay. Y ese es el caso del aborto. En México tendría que ser legal en todos los estados, por derecho humano a la toma de decisiones. Van a decir, oye, el derecho a la vida, sí, el derecho a la vida involucra cuando ya hay un ser humano. Antes sigue siendo células para el derecho. ¿Okay? Entonces no hay posibilidad de defender, todavía no está el feto ingeniero, insisto, son celulitas. No hay ahí algo que ya considere. ¿Vale? Bueno, espero no herir susceptibilidades, pero es algo que quería acotar, sobre todo desde la visión de derechos humanos. Entonces, bajo esta lógica, en la concepción, pues bueno, hay células, ¿no? Que se vuelven totipotenciales, que después generan neuronas, ¿no? Y que al momento del nacimiento, ya después de que a lo mejor, bueno, pues hubo una buena concepción, etcétera, en realidad, la cantidad de cosas que puede llegar a suceder pueden llegar a generar no solamente una conducta violenta hacia el neonato, sino por consecuencia una disminución del control de impulsos si hay una
violentación en cuanto al sistema propiamente de ese pequeño, ¿no? Mucho tiempo estuvo asociado en el uso de forceps con una personalidad un tanto más violenta, un tanto más agresiva, y es un equívoco, no es una condición. Pero además, algo que sí ha estado un tanto más correlacionado es al hecho de que al momento del nacimiento haya un traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene la protección que hoy tiene, ¿no? No tiene este cráneo duro que puede protegerlo, sino que es prácticamente un conjunto de pues, huesos muy débiles con cartílago que se pueden modificar para salir por el canal de parto y que si llega a darse un golpe ahí puede generar alteraciones. Y entonces, por esa lógica, pueden haber eliminación de neuronas o puede haber muerte prematura de algunas neuronas y por vía de consecuencia tener alteraciones, ¿no? Y ahí es donde a veces algunas cuestiones congénitas, no genéticas, sino en el momento del nacimiento, pueden alterar y volver un tanto más impulsiva a la persona. Después, ya en el neurodesarrollo como tal, pues esta neurogénesis selecciona las neuronas, migran hacia ciertas áreas, ¿no? Y ya posteriormente llega a haber una gran cantidad de ellas que llegan a tener un conjunto de áreas en específico para el desarrollo de ciertas cosas. Pero nuestra especie es algo muy particular. Somos de las pocas especies que no terminan de madurar in útero. Si se ponen a pensar, un caballo tiene que nacer caminando, si no se muere. Un pez nadando, no se muere. Si fuera la concepción, digo, eso lo escuché yo de un amigo que es antropólogo y muy estudioso de la teoría de la evolución y todo lo que hay al día de hoy alrededor de ello. Dice, es que, o sea, ponte a pensar, la concepción humana, si hiciera lo que otras especies, entonces no duraría 9 meses. Tendría que durar más o menos 3 años, 9 meses, o 2 años, 9 meses al menos, para que ese pequeño ser humano fuese capaz de emitir palabras, de caminar, de controlar esfínteres, de hacer deglución, ¿no? Es el tiempo que nos la pasamos extrauterinamente desarrollándonos. No tenemos la habilidad como especie de mielinizar todo nuestro cuerpo, de tener las conexiones adecuadas y por lo tanto nacemos muy dependientes de nuestros cuidadores primarios. Y eso es un problema, porque en las primeras etapas de vida el ser humano es muy frágil. Pero ojo, ahí hay un punto que la evolución nos pone en contra para no comernos a nuestras propias crías o matarlas. Los bebés son deformes propositivamente. Si ustedes han visto los Funkos, estas figuritas de colección, ¿no? A todo mundo les causan curiosidad y les gustan, porque son cabezones, ¿no? Y tienen así como el cuerpo chiquito, etc. O sea, así son los fetos, los bebés. Ya cuando nacen, los recién nacidos, son así, ¿no? Cabezones, medio feos, medio deformes, ¿no? Y con el cuerpecillo ahí. Pero esa forma no solamente es porque atravesó el canal de parto, si nació por cesárea no está así, o no tendría por qué estar así, sino porque la lógica es, debo de despertar al interior de mi especie, no una agresión, sino algo que me proteja. ¿Y qué tan bien evolucionadamente estamos diseñados? Que sin tener los enegramas adecuados sociales, antes de tener interpretación adecuada, tenemos sonrisa social. Y esa es una defensa, para que también no nos comamos entre nosotros, ¿no? Digo, si uno ya tiene hijos y luego les quiere arrancar la cabeza, pues ellas más grandes, ¿no? Esa edad difícilmente, ¿no? Digo, salvo que sea estos que nos andan dejando en bolsas afuera de las casas, ¿no? Y que luego se andan echando la bolita uno al otro. Eh, pero bueno, esos ya son infanticidios que tienen que ver con otra cosa. Y bueno, creo que le voy a tener que parar aquí, porque les decía, tengo un evento a las 7 que no había yo podido mover. Eh, y bueno, dejo 10 minutos para dudas, comentarios, y la siguiente semana seguimos con esto para aterrizarlo con puerto. Los escucho.
Adelante, Laura. Bueno, ¿sí me escuchó? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, a mí me llamó mucho la atención como término jerarquía dentro de toda esta concepción de violencia. Y entiendo que, o entendí que la jerarquía que refiere puede ser no solamente la dada, ¿no? O sea, es decir, cuando tú entras a un espacio, por ejemplo, laboral o un espacio académico, pues ya hay jerarquías que están como establecidas desde la entrada, ¿no? O sea, desde quién te va a dar la clase, quién coordina, quién se encarga de esta actividad. Eso de alguna manera ya coloca una jerarquía. Pero entiendo que también hay como estas jerarquías sociales o cosas similares que se puedan dar, como entiendo, por ejemplo, el tema del patriarcado y esto, ¿no? Entonces, como en esa lógica me gustaría preguntarle si usted considera que la desigualdad, o sea, la desigualdad por condiciones sociales, genera alguna jerarquía para alguien. Híjole, hay una imagen que bueno que ahorita tomas esta idea y me acabas de recordar una imagen que tengo por acá que puede servirnos para explicar que son los privilegios. A veces cuando no entendemos los privilegios desde los cuales estamos hablando o nos introducimos, podemos llegar a ser muy violentos con las personas y considerar que el resto de personas son flojas y no quieren hacer, o estos dichos de, pues es que el flojo es flojo porque quiere y el pobre es pobre porque quiere, o estas lógicas en donde impera una manera en la que el haber tenido ciertos privilegios obstaculiza, ¿no? Es un sesgo que se llama el sesgo del egocentrismo, en donde a partir de la visión autónoma no logro ver la de los demás. Pero sistemáticamente hablando, nacer en ciertas condiciones puede imposibilitar accesar a ciertas cosas, pero también puede hacer que sean violentados sistemáticamente por aquellos que desde el privilegio no logran ver la violencia que están ejerciendo. Entonces, qué bueno que me hice esa pregunta, porque entonces la siguiente la voy a poner la imagen esta que ahorita estoy buscando, pero no sé dónde la dejé. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, hablando, bueno, perdón, ya habló el neuroinfante aquí que quiere preguntar, me quitó los lentes y cometió un acto de violencia simbólica, bueno, Muy física. muy física. Los que nos tratan por depresión, ansiedad y cosas por el estilo, las benzodiazepinas entonces son el paracetamol del psiquiatra. Ay, sí, no, perdón. No, afortunadamente no, yo no receto benzodiazepinas, pero las benzodiazepinas pueden llegar a ser un medicamento que genere dependencia y lamentablemente se llega a abusar de ellas. Yo no las receto. Porque, una, no se necesitan todos los casos, dos, puede generar dependencia, tres, desestructuran el sueño y cuatro, son medicamentos que deberían de estar en otro grupo diferente al que se encuentra en la Ley General de Salud ahorita, porque sí pueden generar problemas a largo plazo. Ok. Entonces, no, yo no lo receto. No, qué bueno. También soy ateo, no me gusta el DSM-5, entonces pues no creo en la Biblia del psiquiatra. Yo soy más favorito del C11. Bueno, no, qué bueno que me dices, doctor, porque precisamente algunos de los estudiantes que trabajan sobre violencias y todo ese de obstétricas y demás, también hablan pues de comportamiento que tienen el personal médico cuando están recibiendo a la paciente que está en labor. Bueno, yo no tengo el bagaje cultural para decirlo como lo dijiste tú, pero sí, me causa ahorita que ya soy papá, mucha curiosidad, porque precisamente esas diferencias y este tipo de situaciones que tú nos estás marcando, para mí es nuevo. Yo no sabía que ya había cierto estudio de este tipo. ¿Cuál sería tu visión a 20 años de
el trabajo de la neurociencia, yo pensando en Piaget y el constructivismo, ¿no? De que somos entes biopsicosociales, que es lo más que llego yo, del constructivismo. Pero dentro de 20, 30 años, ¿cómo será una persona defendida o cómo se puede hablar de las construcciones sociales identitarias o de las construcciones del ser de las personas a partir de estos parámetros de los que nos platicas? Bueno, yo espero que la neurociencia no sustituya muchas cosas, porque en realidad considerar que el ser humano es solamente lo que se encuentra en el interior de la bóveda craneal es un equívoco, ¿no? O sea, hay imbrincado con la flora intestinal, con el entorno, con la sociedad, con la crianza, con la historia de vida, con cómo se va transmitiendo incluso cierto conocimiento al interior de una familia, etcétera. Y considero que las neurociencias, el buen puerto al que llegarán, serán a ayudarnos a entender ciertas funciones. Por ejemplo, el hecho de tomar ciertas decisiones, porque ni siquiera, digo, utilizando el paradigma de Libet y todas estas cosas, no hemos llegado a entender cuáles son las áreas que están involucradas en la toma de decisiones a priori cuando ya hicimos un movimiento, ¿no? Y difícilmente vamos a llegar. ¿Por qué? Porque, digo, ahorita utilizamos resonadores de 3 teslas y ya estamos a 2 de modificar el metabolismo cerebral. Entonces, ya resonadores de 4, 6 y 7 teslas ya son prohibidos para experimentación humana porque modifican metabólicamente a las neuronas. Entonces, ya no se pueden utilizar ahí. Y la otra es que la inteligencia artificial permitirá entender mejor, ¿no?, estos voxeles que te ofrece la neuroimagen, pero estamos todavía muy lejos por el tiempo que involucra, tanto en electroencefalografía magnética, transcraneal o magnetoencefalografía, junto con la resonancia magnética. Estamos todavía mucho tiempo de distancia de un proceso cerebral. Entonces, cuando nosotros hablamos de milisegundos, el cerebro habla mucho más rápido. Entonces, difícilmente vamos en 20 años a entender realmente todas las funciones cerebrales. Y el otro punto ahí es que la defensa que se establecerá, pues va a ir mucho de la mano del avance que tengamos o del retroceso en derechos humanos. Al día de hoy, los gobiernos que están empezando a tomar poder a nivel internacional, como el de nuestro vecino, pues están retrocediendo en políticas violentando derechos humanos, ¿no? Y estoy hablando de la sorpresa, y lo comentaba yo con mi esposa en estos días. O sea, yo estoy anonadado de que en Alemania ganara la ultraderecha, ¿no? Es así de que no lo entendieron el siglo pasado. O sea, ya vamos para el 25 de este siglo y están repitiendo la historia. O sea, y ahí es el problema, ¿no? El tener estas concepciones equívocas en donde nos vamos a los extremos. Y el problema de la ultraderecha siempre va a ser ese, ¿no? Pero bueno, yo los veo dentro de 8 días. Les agradezco mucho la oportunidad. Me disculpo por todas las inconvenientes que hubo ahí y por irme antes, pero bueno, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, doctor. Le dejo la palabra. Gracias. Como tienes Gracias. te agradecemos y te vemos en 8 días. Muchas Claro gracias. que sí. Un Gracias. abrazo. Gracias, Hasta luego. doctor. Abrazo. Bueno, a todos los que nos quedamos nada más para finalizar la sesión, les agradezco el tiempo prestado. Como pueden darse cuenta, nuestro invitado es un experto que toca temas que para muchos de nosotros podrían parecer de Isaac Asimov, de los cerebros positrónicos e inteligencia artificial más allá de lo evidente, y creo que nos ha nutrido bastante. Doctor, ¿algo que quieras agregar? Nada, pues nada más agradecerles su presencia, su amable atención, ¿sí? Y nos quedamos, digamos, a mitad de la película, pero esperamos la otra semana, ¿verdad? Continuar. Claro que hay, detecto muchos hilos conductores que conectan con nuestros temas, ¿verdad? Mucha afinidad y bueno, que nos aporta mucho a poder comprender. Algunos aspectos los hemos hasta mencionado en clase, creo, algunos de ellos relacionados con el desarrollo humano, etcétera.
Sí, entonces creo que esta experiencia, ¿verdad? Pues está resultando bien fructífera, bastante buena, bastante jugosa, mucha profundidad e interés, ¿sí? Entonces nos veremos pronto. Oye, doctor, hasta ganas me dieron de escribir un artículo con el doctor sobre neurociencia y está muy interesante, está ¿Sí? muy interesante el No tema. es neurodivergencia, digo yo. Ah, Sí, no te creas. los neurodivergentes que ahora le llaman, ¿no? Pero creo que también le da el traste a eso, con la explicación Sí, que estaba sí, dando. o sea, entiendo que él se mira como un antipsiquiatra, ¿verdad? Sí, en Ah, cierta no, forma. no, es precisamente transgresor él, ¿verdad? Y bueno, pues qué bueno que es así, Nos ¿verdad? siguen, nos Como siguen los que, espíritus transgresores así porque es somos la cosa. transgresores del conocimiento, no de la ley, del conocimiento, nada más. Entonces, no habiendo nada más que decir para la sesión del día de hoy, los invitamos a que nos sigan en la próxima, donde estará de nuevo este gran doctor. Disculpen, a mí me falta serotonina para la memoria y acabo de darme cuenta por las Nicolás gráficas Iván que nos Martínez dieron. López. Sí, el doctor Nicolás Iván Martínez López, López. psiquiatra forense, maestro y doctor en ciencias en el campo de psiquiatría y candidato a doctor en Derecho Penal. Entonces, no se despeguen de su seminario de violencias y me despido. Soy el doctor Jorge Sadi con la venia del doctor Luis Castro y agradeciendo a todos los estudiantes de la maestría en investigación social. Sigan nuestras redes, nuestra página, denle clic, like, me gusta o lo que tengan que darle. Hasta el próximo jueves. Buenas tardes. Wow. Así es. Tengo grabación.